Mi esposa estalló. Debería haberme casado con Ricardo. Solo susurré, hazlo. Y compartí su mensaje, confié en que ese día significaría algo. Ese fue mi error. Me gradué y comí sola dentro de mi coche, en la última fila del aparcamiento del instituto, sin padres, sin fotos, sin nadie buscándome. Mientras otros reían, yo sostenía una hamburguesa fría con las manos rígidas, mirando al frente como si así pudiera desaparecer. Nadie vino por mí. Y justo cuando mordía sin ganas, un golpe seco en la ventanilla rompió el silencio y partió mi vida en dos. Me llamo Lucía. Tengo 18 años. Y así fue el día en que me gradué. Estaba sentada en mi viejo Seat Ibiza, el parabrisas empañado, las patatas ya blandas, contando respiraciones para que no se me escapara nada por la cara. Todo el mundo dice que la graduación es uno de los días más felices de tu vida. Supongo que para quienes tienen a alguien esperando. Para mí era solo el final de algo que había hecho completamente sola. Desde el fondo del parking del Instituto Público de Vallecas, veía salir a las familias por las puertas del pabellón. Madres abrazando demasiado fuerte, padres levantando móviles, hermanos pequeños colándose en las fotos. Yo estaba lo bastante lejos como para que nadie reparase en mí. No me escondía. Simplemente no quería que me miraran. Dentro del coche, el silencio pesaba más que el calor. El birrete y la toga, arrugados en el asiento del copiloto. El diploma, cerrado, apoyado sobre mis piernas como si fuera de otra persona. Había enviado invitaciones. A mi madre, al centro de desintoxicación de Alcorcón. A mi padre, a una dirección antigua en Móstoles que dudaba que siguiera siendo suya. A mi tía, que llevaba más de un año sin llamarme. No me sorprendió que nadie apareciera. No exactamente. Aún así, algo se me cerró en el pecho cuando lo confirmé. Así que hice lo de siempre. Me tragué el nudo. Me quedé en silencio. Fingí que no importaba. La gente habla de familias rotas. Pero nadie te avisa de lo callado que se vuelve el mundo cuando no hay nadie buscándote. Mi padre se fue cuando yo tenía 6 años. Un día hacía la maleta para un supuesto viaje de trabajo. Al siguiente, su lado del armario estaba vacío. Sin nota, sin despedida. Después solo quedamos mi madre y yo. Y algunos días, ni siquiera eso. Ella tenía sus propias guerras. Primero con las pastillas, luego con lo que encontrara. A los 13 ya me hacía la cena y caminaba sola al instituto. Aprendí a mentir a los profesores, a bajar la mirada, a desaparecer sin irme. A los 15 empecé a trabajar en un supermercado pequeño cerca de Atocha. Turnos partidos, fines de semana, lo que hiciera falta. Me decía que era para ahorrar, pero en realidad necesitaba no estar en casa. Cuando detuvieron a mi madre por segunda vez, me fui a vivir con mi tía. Decía que era temporal. Apenas me miraba. Dormía en la habitación de invitados, moviéndome despacio, ocupando el mínimo espacio posible. Como si así no molestara. Con 17 alquilé una habitación a una mujer mayor en Carabanchel. Pagaba puntual. No hacía ruido. Eso parecía bastar. El instituto era el único sitio donde, a ratos, sentía que existía. No era popular, sacaba buenas notas. Me apunté al club del anuario porque prefería estar detrás de la cámara, observando, sin que me observaran. Sabía que la graduación se acercaba. Marqué la fecha en rojo en el calendario. No por ilusión, por necesidad. Una meta, una salida. Por eso mandé esas invitaciones. Me permití pensar, solo un poco, que alguien aparecería. Que mi madre llegaría a tiempo. Que mi padre sentiría algo. Que mi tía recordaría cómo se cuida a alguien. Nadie vino. Y aunque lo esperaba, dolió igual. La esperanza es así, silenciosa, terca. Y cuando muere, no hace ruido. Pero te deja hueca. Cuando terminó la ceremonia, no me quedé. No iba a fingir sonrisas ni responder preguntas que nadie tenía derecho a hacer. Caminé directa al coche, y fue allí, justo cuando creía que el día ya no podía sentirse más vacío, cuando alguien llamó a mi ventanilla. Y todo cambió. No estaba enfadada. Eso fue lo que más me inquietó. Solo estaba agotada. De fingir interés por personas que llevaban años ausentes. De mantener la espalda recta para nadie. Ese cansancio era exactamente donde estaba, por dentro y por fuera, cuando escuché el golpe seco en la ventanilla. Cuando repaso ese día,
Todo aparece como con el sonido amortiguado. La ceremonia fue correcta, sin sobresaltos. Caminé por el escenario del pabellón municipal de Vallecas como todos los demás. El director Sánchez pronunció mi nombre. Sonreí al frente. Estreché una mano. Dije, gracias. Recogí el diploma. Desde fuera debía parecer una más. Nadie habría adivinado el hueco que llevaba dentro. No era tristeza, era desconexión. Como si yo estuviera allí solo a medias. El gimnasio estaba lleno hasta arriba. Cada nombre provocaba un pequeño terremoto. Familias levantándose de golpe, móviles en alto, aplausos desbordados, vestidos arreglados, padres grabándolo todo, abuelos limpiándose los ojos sin disimulo. Cuando dijeron mi nombre hubo un aplauso tímido, aislado. Reconocí a una profesora en la tercera fila. Le sostuve la mirada un segundo. Lo agradecí de verdad. Pero no había nadie más de pie. Ninguna cámara buscándome. Ninguna mano agitándose. Bajé del escenario y giré directamente hacia el pasillo lateral. No me quedé a la recepción. No quería pastel ni frases vacías. Necesitaba aire. Entré en el baño, me quité la toga y la doblé como pude dentro de la mochila. Las manos me temblaban, pero no lloré. Hacía años que las lágrimas se me habían gastado. Al salir, el sol me golpeó de frente, demasiado brillante para un día así. Me metí en el coche y cerré de un portazo, como si pudiera sellar el mundo fuera. Conduje hasta un autoservicio en la avenida de la Albufera. Pedí lo más barato. Aparqué detrás del auditorio, lejos del ruido, en un rincón donde nadie repararía en mí. Allí me quedé, yo, una hamburguesa tibia, y todo lo que no había pasado. Miré el salpicadero, la radio sonaba bajito, una canción cualquiera. Abrí la bolsa, un mordisco, las patatas blandas, el pan seco. Mastiqué sin ganas. No dejaba de pensar en lo absurdo que resultaba, cada examen, cada turno nocturno, cada mañana levantándome aunque no hubiera motivo, y el final era este, sola, en un coche que olía a café viejo y grasa. Se suponía que era un gran momento, un hito, pero se sentía como un martes sin importancia. Bajé la vista al diploma, aún sellado. Por un instante pensé que quizá todo era un error, que alguien golpearía la ventanilla para decirme que me había colado, que alguien como yo no pertenecía ahí. Y de algún modo, eso fue exactamente lo que ocurrió, porque justo cuando iba a dar otro bocado, sonó un golpe firme en el cristal. Me sobresalté. La hamburguesa cayó sobre mis piernas. Al levantar la vista lo vi. El director Sánchez estaba allí, con la toga puesta, el birrete torcido y una expresión imposible de leer. El corazón me dio un salto. Pensé que había hecho algo mal. Bajé la ventanilla a medias. ¿Te importa si me siento un momento contigo?, preguntó, sin esperar respuesta, rodeando ya el coche hacia el lado del copiloto. Abrió la puerta y se acomodó como si lo hubiera hecho 1000 veces. La toga se le arrugó sobre las rodillas. Yo aparté la mochila, la tela doblada a medias, unos vasos vacíos y recibos arrugados. ¿Perdón?, murmuré. Está hecho un desastre. Se abrochó el cinturón aunque no íbamos a movernos. Deberías ver la sala de profesores, dijo con una media sonrisa. Esto está perfecto en comparación. Nos quedamos en silencio. Yo miraba el volante, esperando algo que no sabía nombrar. Él observaba el aparcamiento vacío. He notado que no te quedaste para la recepción, dijo al fin. Y en ese instante, supe que aquel día aún no había terminado. Me encogí de hombros. No tenía energía para fingir entusiasmo por algo que ya se había acabado antes de empezar. Lo entiendo, dijo en voz baja. Aunque no lo creas, yo tampoco celebré la mía. Eso sí consiguió sacarme del ruido de mi cabeza. Giré ligeramente el rostro hacia él. Mis padres estaban en pleno divorcio, continuó. Discutieron durante toda la ceremonia. Cuando recogí el diploma me fui directo a la biblioteca regional. Me senté entre las estanterías de novela y me quedé allí 3 horas. Soltó una risa breve, suave. No amarga, no defensiva. Como alguien que habla de otra vida. No se parecía en nada a lo que yo había imaginado de él. El hombre siempre impecable, siempre firme. De pronto parecía cercano. Alguien que sabía lo que era pasar desapercibido. Se giró hacia mí. Lucía, he leído tu expediente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza.
Me removí en el asiento. Sé por lo que has pasado, y sé lo que te ha costado llegar hasta hoy. Negué rápido. No es para tanto. Hay gente que lo tiene mucho peor. Asintió despacio. Es verdad. Pero eso no hace que lo tuyo tenga menos mérito. Clavé la vista en el parabrisas. El silencio volvió a instalarse, denso, hasta que habló otra vez. Hace 4 años, añadió. La orientadora de tu antiguo instituto se puso en contacto conmigo. Me dijo que tu asistencia era irregular, que la situación en casa era inestable, que había muchas probabilidades de que no terminaras el bachillerato. Hizo una pausa. No incómoda, precisa. Y no se equivocaba. Estadísticamente, alumnos en tu situación no llegan hasta aquí. Pero tú sí. Escucharlo en voz alta fue extraño. Todo aquello llevaba años enterrado, envuelto en ironía o en silencio, como si nombrarlo lo hiciera real. Supongo que no quería convertirme en otra estadística, murmuré. Sonrió. Y no lo hiciste. El sol de la tarde alargaba las sombras sobre el salpicadero. El coche parecía suspendido en un lugar aparte del mundo. Entonces dijo, casi como si pensara en voz alta, a veces nos obsesionamos tanto con quienes no están, que no vemos a los que sí lo han estado siempre. La frase se me quedó clavada, porque hasta ese momento no me había parado a pensar en eso, en los que sí estuvieron. Me quedé mirando el volante, intentando encajar la idea. Él empezó a hablar de nuevo. La profesora Martín se quedaba todos los martes después de clase para ayudarte con matemáticas, dijo. Seguramente pensabas que solo le gustaba dar refuerzo. Asentí. Recordaba esos días. Los bocadillos envueltos en papel de aluminio. Nunca preguntaba nada. Siempre aparecía. El entrenador Salgado te dejó usar las duchas del gimnasio cuando en tu casa no había agua. Continuó. Sentí el calor subirme a la cara. Había creído que nadie sabía eso. Y Carmen, en la cafetería, siempre se aseguraba de ponerte un poco más de comida en la bandeja. Decía que aún estabas creciendo. El nudo en la garganta empezó a apretar. Entonces, añadió. Y creo recordar que alguien te dio una llave de la sala de profesores aquella semana en la que no tenías dónde dormir. Me quedé helada. La señorita Ríos, mi profesora de lengua. Me había dado la llave en silencio. Usa el sofá. Márchate antes de las 6, me dijo. Yo pensé que nadie más lo sabía, que era nuestro secreto. No eras invisible, dijo el director Sánchez con suavidad. Simplemente no tenías el tipo de apoyo que sale en las fotos. No levantó la voz, no buscó dramatismo. Y aún así, esas palabras pesaron más que cualquier aplauso del gimnasio. Había pasado años mirando lo que faltaba. Padres, abrazos, fotos. Y no había visto el cuidado discreto, constante, cosido a mi día a día. El golpe en la ventanilla había cambiado algo. Pero lo que acababa de decir, eso lo había reordenado todo. Una profesora de matemáticas con una paciencia infinita y mirada cansada pero firme. Una trabajadora de la cafetería que siempre esperaba a que yo dejara la bandeja limpia antes de añadir un poco más. Un director que veía cosas y nunca las convertía en espectáculo. Habían estado ahí, simplemente no del modo que yo había imaginado. Supongo que nunca pensé que eso contara, dije al fin con la voz baja. Siempre creí que el apoyo tenía que venir de la familia. Él negó despacio. El apoyo viene de quien aparece, respondió. La sangre no lo garantiza, el amor sí. Tragué saliva. Sentí como algo se deshacía, muy despacio. No hiciste esto sola, Lucía. Tú cargaste con el peso, sí. Pero otras personas te ayudaron a levantarlo pieza a pieza. No hubo discurso grandilocuente. No hubo frases para colgar en la pared. Solo la verdad, dicha dentro de un coche que, sin saber cómo, se había convertido en mi refugio. Entonces, sin darle importancia, metió la mano en el interior de la toga y sacó un sobre. Esto se entregaba en la recepción, dijo tendiéndomelo. Pero claro, no te quedaste. Lo cogí con cuidado. Dentro había una tarjeta. Estaba llena. Cada centímetro cubierto de mensajes escritos a mano. Profesores, orientadores, personal del centro. Reconocí letras, algunas torcidas, otras cuidadas. Nos has sorprendido. Tu constancia ha marcado este curso. Estamos orgullosos de ti. Y dentro, sujeto con un clip, había un cheque doblado.
Es algo pequeño, añadió. Nos enteramos de lo de la beca. Esto es solo para libros, material, lo que necesites. El aire se me quedó atrapado en el pecho. Noté cómo me ardían los ojos. Giré la cabeza hacia la ventanilla, fingiendo interés por el aparcamiento vacío. No estaba acostumbrada a recibir, mucho menos así. Durante años había creído que ser fuerte era aguantar sola, que pedir ayuda era fallar, que cada gesto amable había que ganárselo con algo a cambio. Pero quizá la fortaleza también era esto, aceptar, incluso cuando llegaba en silencio, incluso cuando no la esperabas. Sostuve el sobre como si pudiera desvanecerse. No era nada especial. Papel blanco. Mi nombre escrito con bolígrafo azul. Y aún así pesaba más que cualquier diploma. Leí cada mensaje despacio como si necesitara grabarlos. Algunos eran breves. Otros recordaban detalles que yo había olvidado. Bromas internas. Momentos pequeños. Había gente observándome todo ese tiempo, acompañándome sin ruido. El cheque no era enorme. El director lo había dicho. Pero para mí significaba libros sin deuda. Un comienzo un poco menos empinado. Alguien apostando por mi futuro. Pruebas, tangibles, de que no estaba tan sola como me había contado. No sé qué decir, susurré al final. No tienes que decir nada, respondió. Solo no lo desperdicies. Sigue adelante. Asentí. Miró su reloj. La recepción debe de estar terminando. Tengo que volver. Abrió la puerta pero se detuvo antes de salir. Se giró hacia mí. Las personas no se moldean solo por quienes se van, dijo, sino por quienes se quedan. Cerró la puerta con cuidado y se alejó, ajustándose la toga. Me quedé allí, con el sobre en las manos. Durante años me había definido por la ausencia. La había llevado como una armadura. Quizá por eso no había visto nada más. Tal vez no estaba rota. Tal vez solo había estado mirando en la dirección equivocada. Y entonces, antes de perderse del todo entre los coches, volvió a inclinarse hacia mi ventanilla por última vez. Algunos vamos a cenar dentro de 1 hora a la cafetería de Clara, dijo como si nada, con la mano ya en la puerta. Sin compromiso. Pero si te apetece, serás bienvenida. Y se fue. Me quedé sola en el coche, con el sobre aún tibio sobre las piernas. El aparcamiento empezaba a vaciarse. Coches arrancando. Globos golpeando cristales. Risas lejanas escapándose del pabellón. Pero dentro de mi coche todo estaba quieto. Demasiado quieto. Volví a abrir la tarjeta. Pasé el dedo por una firma, luego por otra. Me sorprendí sonriendo sin darme cuenta. Algo había cambiado. No de golpe, no como en las películas. Algo pequeño, firme, imposible de ignorar. Por primera vez en todo el día no me sentí vacía. Me sentí vista. Y eso lo movía todo. No estaba esperando a que mi familia apareciera, porque, de una forma silenciosa y torpe, otras personas ya lo habían hecho. La profesora que nunca se rendía conmigo. El entrenador que abría el gimnasio cuando nadie miraba. La profesora de lengua que me dio una llave cuando no tenía dónde dormir. Había estado tan obsesionada con las ausencias que no había contado a los que se quedaron. Miré el móvil. Casi 1 hora había pasado desde que el director se fue. La cafetería de Clara estaba a 10 minutos. Abrí la dirección. Mi pulgar dudó sobre la pantalla, como si tocarla pudiera doler. No entendía por qué estaba tan nerviosa. Eran las mismas personas que había visto durante 4 años. Y aún así, la idea de entrar allí me cerraba el estómago. Casi no fui. 3 veces giré la llave y la solté. Entonces vi el birrete en el asiento trasero. Lo cogí y lo dejé con cuidado en el asiento del copiloto. Como si necesitara recordar por qué ese día importaba. Conduje. En el aparcamiento reconocí coches familiares. El utilitario rojo de la profesora Martín. El del entrenador Salgado. Él estaba apoyado en el capó, riéndose con Elena, la de la cafetería del instituto. Ríos, mi profesora de lengua, sostenía la puerta abierta para alguien. Me sudaban las manos. Respiré hondo y salí del coche. El director Sánchez me vio primero. No sonrió. No llamó la atención. Solo asintió, como si supiera que acabaría apareciendo. Pero la profesora Martín se iluminó de verdad. «Lucía, ¿has venido?» Las conversaciones se detuvieron un segundo. Sonrisas, saludos, un par de bromas, y por primera vez en mucho tiempo no quise esconderme. Entré,
La luz era cálida, el ruido, cómodo. Alguien se movió para hacerme sitio en la mesa, y entonces lo entendí. No eran solo profesores, era gente que me había elegido, era mi gente. No subí ninguna foto a redes, no hubo globos ni textos largos sobre superación. Pero esa noche, entre patatas fritas grasientas y risas que no pedían nada a cambio, comprendí algo que me había costado años aprender. La familia no siempre es con quien naces. A veces es quien se queda hasta tarde contigo, quien te da una ración extra, quien nota cuando desapareces, personas que no tenían ninguna obligación. Y aún así aparecieron. Durante años creí que mi valor estaba en quienes se fueron. Usé su ausencia como prueba de que algo estaba mal en mí. Pero sentada allí, con un sitio guardado en la mesa, supe que no era verdad. Había sobrevivido, había sido cuidada, había importado. Y si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido invisible, olvidado, prescindible, escucha bien, no estás solo. Y quizá hoy o mañana, alguien también llamará a tu ventanilla. Cuando lo hagan, déjales entrar.